A esta hora seguimos inmersos en lo que está siendo el impacto a la medida de que ya sabemos quién va a ser el nuevo ocupante del despacho Oval, es Donald Trump, y el análisis, esa visión del momentum, esta mañana en este especial con Daniel Vaquero, socio director de Welcome Asset Management. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos en esta jornada tan especial, una resaca de apenas unas horas desde que ha hablado Donald Trump. ¿Qué podemos esperar en una segunda administración Trump? Pues la verdad es que un día apasionante, ¿no? Un día más en el que se aprende. Yo creo que Trump, antes te he escuchado decir Trump más Trump, ¿no? Pues por hacer el símil futbolístico, es que ha hecho triplete. O sea, al final lograr las tres administraciones, pues es un gane, ¿no? Yo creo que, como esta mañana comentaba un compañero mío, los periódicos cuentan y los mercados descuentan. Aquí nos estamos encontrando con todo lo que descuentan los mercados. Lo estabais apuntando hace un rato. Fortaleza del dólar, en renta variable subidas importantes en Estados Unidos, con un especial foco a las pequeñas y medianas compañías, que yo creo que son una de las grandes favorecidas en todas estas medidas que seguro que ahora comentaremos. En Europa unas subidas un poco más moderadas, cierto miedo a todo lo que puede pasar. En renta fija, que yo creo también ha sido un movimiento relevante y a comentar, en Europa está siendo un movimiento más defensivo y sin embargo las tires, las yields en Estados Unidos están subiendo todas, pero están subiendo además con empinamiento a la curva, están subiendo mucho más los largos plazos que los cortos plazos, ¿no? Con lo cual eso ya te da un poco el síntoma de ese posible riesgo a inflación que puede haber, ¿no? Con lo cual esa es la foto agregada ahora mismo y que va a seguir viéndose, ¿no? Porque creo que al final bajar ese balón de tantas medidas al suelo, pues como dice aquel, el diablo está en los detalles, ¿no? Habrá que bajar esa pelota al suelo. Sí, hablamos de ese balón en el suelo, ¿no? Tenemos que ver de alguna manera cómo se aplican todas esas promesas electorales. Donald Trump, que ha hablado pues de hacer de nuevo más grande América, ese dólar más fuerte, medidas mucho más proteccionistas, desregulación del sistema bancario. ¿Cómo puede interpretarse a la hora de trasladar todas esas medidas en un contexto en el que, por lo tanto, también se espera más inflación? Con lo cual, ¿cuál puede ser? O sea, yo creo que las medidas económicas, al final, ahora podemos entrar un poco en detalle, pero yo las reduciría a cosas sencillas, que al final es menos impuestos, más gasto y menos regulación. O sea, esas tres variables las tiene encima de la mesa y es en lo que la gente va a poner, en los mercados van a poner el foco. Todo esto al final implica positivo para el PIB americano en los próximos trimestres. Ya tenemos una economía americana fuerte, el último dato de PIB creo que fue un 2,8 aproximadamente, pero también va a ser más inflación. Ahora, bajando al detalle de las medidas, creo que las dos principales son aranceles y política fiscal, todo lo que tenga que ver con eso. Después, de hecho, perdóname que voy a meter, él ha dicho que su palabra favorita es arancel. Arancel. Bueno, pues eso, positivos para unos, negativos para otros. Evidentemente los aranceles ya sabemos por dónde van los tiros, porque además ya lo ha dicho y en su programa está. Pero estamos hablando de que va a penalizar a la compra de productos. En un porcentaje que era el 60%, pues a países más vinculados con China, incluso zonas donde China había externalizado parte, lo digo por Taiwán, por ejemplo, que puede ser otro de los países afectados, ¿no? Y en menor medida, pero también afectando pues a Europa, por ejemplo, con aranceles que pueden rondar entre el 10 y el 20%. Eso es peligroso. Es cierto que está favoreciendo esa economía local, pero también es cierto que le estás pegando un impulso a la inflación. Y después está la otra medida que a mí me parece también relevante, que es la del gasto fiscal, que al final no deja de ser extender medidas de apoyo fiscal para los americanos y esa rebaja de impuestos a las corporaciones, que eso es importante, estamos hablando de bajarlos a niveles del 15%, ¿no? Con lo cual, esas dos son las principales, pero después hay otras como es inmigración, gasto militar, y al final es un conjunto de medidas que, claro, no me extraña que le hable de esa nueva época dorada para Estados Unidos, en la cual, si ya ahora mismo Estados Unidos prevalece dentro del mundo, pues está intentando que el resto de los países estén aún más en la sombra.
Precisamente si hablamos de buscar la sombra en la rivalidad que sin lugar a dudas escribe Washington con Pekín, ya se esperaba que ese tensionamiento fuera a escribirse de la mano de Trump o de Kamala Harris. China de hecho ha hablado esta misma mañana también diciendo que el diálogo con la administración Biden dependerá también de lo que haga Biden, pero él ha hablado también de que no va a haber más, no quiere más guerras. Lo que pasa es que lo de la guerra comercial es otro tipo de asunto que ocupa, ¿no? Ya vivimos un escenario similar en su primera administración y ahora de cara a la segunda. ¿Te preocupa esa guerra comercial, sobre todo lo que puede impactar también por la parte mirando a China, por supuesto, y los ecos para Europa? Nos preocupa y nos va a ocupar las dos cosas, porque la verdad es que estamos hablando de la primera y la segunda economía del mundo. No querrá guerras en conflictos bélicos, pero sí que es cierto que la guerra comercial llevamos ya muchos años viviéndola. De hecho, esta mañana estábamos viendo que nos sorprendía cómo la bolsa china apenas había tenido una caída relevante, ¿no? ¿Quién podía pensarlo? Recuerdo que esta semana, entre el 4 y el 8, hay un congreso permanente en China. Y yo creo que en esta semana, si se nos tenían que acumular más cosas, pues ahí tenemos otra. Lo digo porque todos estamos esperando que las medidas tomadas por China necesitan tiempo y detalle. Y quizás esta semana o en estos días, aprovechando esta nueva situación con el hecho de que Trump haya ganado, quizás pueden darle un poco más de detalle a esas medidas. Por dar una cifra y por ponerla en algo que yo entienda, porque es que cuando hablo de trillones de renminbis realmente no sé muy bien cuántos ceros es eso y cuánto supone. Estamos hablando de las medidas en China que se querían tomar eran entre 3 y 4 trillones de renminbis, que eso por ponerlo en términos de PIB, que a mí me resulta más sencillo, estamos hablando entre un 2,5 y un 3,5% del PIB chino, ¿no? Pues quizás esta semana, en estos próximos días, podemos tener algo de detalle que debería de ayudar un poco a contrarrestar esa fuerza de aranceles, no aranceles, que hay entre las dos principales economías del mundo, porque es cierto que al final, en términos agregados, perdemos todos. En términos de crecimiento mundial, eso perjudica y no es bueno, pues lo que estamos viendo desde hace unos años es que las economías hemos pasado de una etapa en la que eran completamente globales a las que estamos ahora mismo viviendo, que es irnos mucho más hacia nosotros mismos y solamente mirar hacia la parte interior. Mirando este mismo escenario, también antes de decidir, bueno, a ver qué va a hacer el pueblo americano si opta por Trump o Kamala, decía, bueno, cuando Powell vea una victoria demócrata se va a ajustar a los puntos azules. Ahora, si llega Trump, la fotografía cambia, más allá de que su asiento pueda cambiar, pero esta semana se da por hecho, bueno, en los próximos, ¿no? En esta cita de la FED, un recorte de 25 puntos básicos, pero a partir de entonces es donde puede modificarse, porque lo estaba señalando desde el principio, ¿no? Las medidas de Trump son inflacionarias y, por lo tanto, también, además, aumenta el déficit, aumenta la deuda y, por lo tanto, ¿cómo queda la hoja de ruta de la FED? ¿Y qué puede hacer el BCE después? Yo creo que ese es el mayor riesgo que tenemos ahora mismo todos encima de la mesa. Eso es evidente y es el que hay que vigilar. De todo lo que me has preguntado, que son muchas cosas. Lo primero, ¿qué puede hacer Powell? Mañana tenemos decisión de la FED. Bajar 25, está claro. ¿Qué es lo que sucede? El mandato de Powell, antes decías que termina cerca, termina exactamente en mayo del 26, creo que es, con lo cual todavía le queda tiempo. Yo creo que Trump ya ha demostrado que mete presión a la FED, eso es una realidad, lo ha hecho y posiblemente lo vaya a hacer. Ahora ya tenemos menos margen de sorpresa en ese aspecto. ¿Qué es lo que sucede? O al menos nuestra opinión es que va a ser más tensa la relación entre el secretario del Tesoro con la FED, porque al final tienen intereses que van alineados, pero que tienen un gran problema, que es el que tú has señalado, que es el tema del déficit y de la deuda. Es asombroso. Estamos hablando que el 6% de déficit americano, 122% de deuda sobre PIB, y todas las medidas de Trump, antes lo he dicho, es menos gasto, o sea, al final más gasto con menos impuestos. Eso va a generar que esa, digamos, ola de déficit y de deuda va a seguir incrementándose. Un dato. En los últimos 10 años Estados Unidos ha generado más deuda que los últimos 240 y ahora mismo no hay nadie que pronostique que eso se vaya a reducir. Con lo cual ahí va a estar la lucha entre el secretario del Tesoro y la FED.
Ya se está viendo en los mercados, estamos viendo repuntes en las curvas, antes lo hemos dicho, sobre todo en las partes de largo plazo, porque al final tú ese déficit lo vas a tener que pagar, vas a tener que meter deuda, y cada vez hay menos compradores naturales o históricos de la deuda americana, que han sido estructuralmente, ha sido mucho los chinos y los japoneses. Y ahí otra vez China en liza, porque cada vez está comprando menos deuda. De una forma o de otra, a lo que voy es que ese es el punto a vigilar en los mercados. Y eso, me preguntabas después por el Banco Central Europeo. Yo creo que el Banco Central Europeo va por otras directrices, yo creo que va a seguir su hoja de ruta. Es cierto que más estructuralmente le puede pesar un poco esa posible penalización que pueda tener Europa en crecimiento. Pensemos que Europa está teniendo crecimientos pues prácticamente cercanos a cero con tal. Y ahí es donde puede, que en un momento dado pueda modificar algo su hoja de ruta. Pero si va a ser más a largo plazo. Ahora mismo yo creo que la hoja de ruta del Banco Central Europeo sigue clara. Pues Daniel Vaquero de Welcome Asset Management, un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. A vosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa y